9 de la mañana, 37 minutos. Seguimos en esta primera edición de Radioanálisis y en esta ocasión entonces en el espacio Sintoniza tu Salud Mental damos la bienvenida a la doctora Graciela Rojas, psiquiatra académica de la Facultad de Medicina Uchila, investigadora senior del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Doctora, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, bueno, estamos conversando hoy, viernes 13 de enero, porque se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, una enfermedad del ánimo que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial e impacta a personas de todas las edades. Pero en esta ocasión podemos comenzar con un marco más general, pero también nos vamos a enfocar en los adolescentes y personas adultas mayores, que son los grupos más afectados. A propósito de esta fecha, doctora, si podemos introducirnos en este tema, dando cuenta del impacto de esta enfermedad y por qué hablamos que conmemoramos un día en esta lucha contra la depresión. Bueno, la depresión es una enfermedad muy común en el mundo entero. Afecta a millones de personas. En Chile nosotros calculamos aproximadamente un 17% en la población adulta, ¿ya? Es decir, en las personas mayores de 18 años. Y en los jóvenes también se calcula que 1 de cada 5 jóvenes a la edad de 20 años va a tener depresión. De modo que es una enfermedad muy común, muy prevalente y afecta la vida cotidiana de las personas. Las discapacita, por decirlo de alguna manera, afecta su vida social, afecta sus rendimientos académicos en el caso de los que estudian o van al colegio, afecta la vida laboral de las personas y por ello también incide en altas tasas o números de licencias médicas por esta causa. Pero además hay una relación entre depresión y muchas enfermedades crónicas, como por ejemplo la aparición de hipertensión y diabetes, se dan en la misma población. De modo que tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias en la calidad de vida de las personas. Por eso su importancia y por eso hacer conciencia en las personas para que podamos enfrentarla, dado que por muchas décadas las enfermedades mentales han sido muy estigmatizadas, lo que redunda en que las personas no buscan ayuda porque tienen temor a hacerlo, porque van a ser tratadas negativamente. Al combatir esto, nosotros también queremos lograr que las personas busquen ayuda porque existen tratamientos muy eficaces para esta enfermedad. Doctor, y cuando hablamos de los factores que contribuyen a la aparición de este trastorno, factores que pasan a ser importantes porque si los damos cuenta, podemos quizás acercarnos al respectivo profesional y así tener un diagnóstico, por ejemplo. Tú te refieres a las causas de la depresión, ¿verdad? Sí, bueno, se habla de esta interacción entre factores sociales, psicológicos, biológicos. Mira, la depresión es una enfermedad compleja por las razones que tú estás indicando, porque hay factores biológicos, genéticos involucrados y eso hace que la depresión sea más prevalente en determinadas familias. Y de ahí, desde los factores genéticos a los factores sociales, hay toda una gama de causas de la depresión. Por supuesto, está la crianza, ¿no? Si tú tienes una crianza protegida, saludable, vas a tener menos riesgo de depresión. Pero aquellas personas que han sido abandonadas, que han tenido padres negligentes, que se han criado en ambientes de mucha vulnerabilidad o han sido abusadas, obviamente van a tener mayor riesgo. Y también hay determinantes sociales, obviamente, porque se sabe que la depresión afecta más a las personas que pertenecen a niveles socioeconómicos más bajos. Por lo tanto,
si bien es cierto que el dinero no hace la felicidad, ayuda evidentemente porque tenemos estas diferencias de las prevalencias entre los distintos niveles socioeconómicos. Tengo acá algunos antecedentes, por ejemplo, en Chile se ha reportado una prevalencia de depresión durante los últimos 12 meses del 6,9% en adolescentes entre 12 y 18 años de todo el país, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 6,2% de las personas entre 18 y 24 años ha tenido depresión durante los últimos meses, porque claro, sabemos que hay un momento con esta pandemia que está aún presente, pero en la primera etapa mucho más crítica, donde hubo encierros, restricciones de movilidad, no poder, por ejemplo, este grupo de la población acudir a estar con sus pares en los liceos, los establecimientos educacionales o en otros incluso espacios públicos, pero también cifras en Chile revelaban algunas de estas preocupaciones respecto de salud mental previo a todo lo que impactó el COVID-19. Y cuando nos enfocamos en este grupo de la población de jóvenes, ¿qué más podemos mencionar sobre esto para empezar a profundizar? Bueno, efectivamente esas cifras que tú señalas son cifras previas a la pandemia. Por lo tanto, por las razones que tú señalas, podemos pensar que esas cifras han aumentado durante la pandemia y posterior a la pandemia. Es decir, se calcula que aproximadamente un 20% más ha afectado la pandemia a la salud mental en general de la población y por supuesto también a los jóvenes y a los adolescentes. Este es el grupo etario de los jóvenes es una población bastante especial, ¿no? Y que necesita socializar, necesita el contacto con los pares. El colegio es muy importante en la vida de estas personas, por lo tanto la pandemia directamente los golpeó en forma muy significativa al encerrarlos en las casas y dejarlos solamente en el ámbito familiar, en que se les impidió socializarse, y por otro lado también sabemos que los afectó en lo que son sus aprendizajes, la adquisición de no solamente de conocimientos, sino también de habilidades. Yo diría que los jóvenes en Chile es una población bastante vulnerable. Ya sabemos que lo que está pasando en general en los colegios, sí. Se ve también altas tasas de violencia que antes no veíamos, es decir, hay una incapacidad de resolver los conflictos interpersonales de manera pacífica y se está acudiendo a conductas violentas para resolver los conflictos interpersonales, y eso revela pérdida de habilidades para la vida en el fondo. Doctora, tengo acá el dato que gran parte de los cuadros depresivos comienzan a la edad de 13, 14 años, a partir de esta etapa de la adolescencia. Y además también aparece acá un punto vinculado quizás con el género, porque dice que se presenta con más frecuencia en las mujeres, quienes tienen entre el doble y el triple de probabilidades de tener depresión que los hombres. Así es, y ese es un tema muy interesante a abordar. En Chile las mujeres tenemos de 2 a 3 veces más episodios depresivos que los hombres. Y si bien es cierto, en todo el mundo las mujeres sufren más depresión que los hombres, en Chile la brecha es mayor que en otros países. Hay un estudio comparativo con Inglaterra, por ejemplo, en que nosotros tenemos, la brecha es mucho más amplia en Chile que en Inglaterra. Y uno, si tú te pones a pensar, es obvio que así sea, porque las mujeres en Chile en general tenemos una carga bastante grande sobre nuestros hombros. Nos hemos incorporado a la vida laboral y eso por supuesto ayuda, pero también tenemos un rol muy protagónico al interior de las familias para resolver todo tipo de problemas, entre esos los cuidados de los niños, los cuidados de los enfermos y los cuidados de los adultos mayores.
sin tener un apoyo importante del resto de la sociedad. Es decir, cuando se nos enferma un adulto mayor, es generalmente la mujer, la hija o la esposa la que tiene que acompañarlo al hospital porque la sociedad no te entrega una movilización, por ejemplo, para llevarlo al hospital en este caso. Tampoco tenemos suficientes jardines infantiles o salas cuna donde nosotros podamos dejar a nuestros hijos y trabajar tranquila o desarrollarnos sencillamente. Entonces, hay una serie de factores sociales que hace que la mujer haya tenido que tener bajo sus espaldas toda esta responsabilidad del cuidado. Y se ha visto también que esta brecha también tiene una connotación socioeconómica y se da más en las poblaciones más vulnerables. Y si tú miras, por ejemplo, en la situación de la mujer de los sectores socioeconómicos más acomodados de este país, tiene mucho más apoyo, no solo familiar, sino también de una asesora del hogar, tiene la posibilidad de pagar jardines infantiles o salas cunas privados, etcétera, 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 que no la tienen todas las mujeres como sería necesario, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, en Chile las mujeres, el género femenino es más vulnerable a sufrir depresión que el género masculino por toda esta situación que nos afecta en nuestro país. Estamos conversando a esta hora con la doctora Graciela Rojas, psiquiatra académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigadora senior del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. En el espacio de hoy sintoniza Tu Salud Mental, en que este 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Doctora, claro, según las cifras, en general, las personas jóvenes tienden a consultar poco en los servicios de salud por enfermedades comunes, por lo tanto, también ahí aún menos por problemas de salud mental. Pero en ese marco, entonces, poder reforzar esta idea de, considerando que es una enfermedad compleja, usted lo decía, pero algún escenario o elementos de síntomas de la depresión para así poder hacer un diagnóstico o acudir al profesional ante la sospecha y un escenario prematuro y así poder también tener el tratamiento adecuado. Si podemos ir a lo mejor dando algunos elementos sobre esto. Sí, pero antes quiero mencionar el hecho de que los jóvenes consultan poco. Efectivamente, los jóvenes no acuden espontáneamente a los servicios de salud. Sin embargo, asisten todos los días a los colegios. Por lo tanto, en este caso, el profesorado y todos los profesionales del ámbito escolar tienen un rol muy importante porque están todo el día con ellos y pueden detectar determinados síntomas o signos, ¿ya? Uh-huh. Y ahora entonces me refiero a esos signos y síntomas. La enfermedad depresiva tiene síntomas emocionales y tiene síntomas físicos, tiene síntomas cognitivos también, pero hay dos que son muy importantes. Uno es el desánimo y otro es la incapacidad de disfrutar de la vida. Aquellas personas que te dicen, mira, yo antes me entusiasmaba por tal o cual cosa y ahora ni siquiera por eso me entusiasmo. Ese es un síntoma bien importante que se llama anedonia. Dentro de otros síntomas emocionales tenemos la angustia, por ejemplo, que se puede manifestar con que se te aprieta te duele el pecho, se te aprieta la garganta, tienes tendencia al llanto fácil, por ejemplo. Tienes síntomas cognitivos como desconcentración, alteración de la memoria, ideas negativas que antes no tenía, que estás enfermo, que eres culpable de todo, que no vales nada. Y síntomas físicos, hay dolores a veces, dolores de cabeza, problemas para dormir, problemas para con el apetito, en que puedes comer cosas dulces, comer mucho o comer poco, y eso incide en el peso. Pero quizás lo que
los padres y los profesores pueden detectar también son cambios de la conducta de la persona, que esté más retraída, que esté más callada, que interactúe menos socialmente, que esté afectado su rendimiento académico, por ejemplo, son signos importantes. Cuando un adolescente se recluye en su pieza, no quiere hablar con nadie, se le ve pálido, medio enfermizo, eso podría ser una alerta para ofrecerle ayuda, y en primer lugar la ayuda de las personas más cercanas emocionalmente a él o ella, pero posteriormente alguna de esas personas puede llevarlo a algún profesional de la salud. Queremos agradecer esta mañana a la doctora Graciela Rojas, psiquiatra académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigadora senior del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, hoy hablando en este Día Mundial de Lucha contra la Depresión, pero un espacio que tenemos acá habitualmente en Radio Universidad de Chile, en Radio Análisis, sintoniza tu salud mental para estar reflexionando, dando información a propósito de este importante tema. Doctora, muchas gracias nuevamente, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Solo al cierre, agregar, a propósito de esto que estábamos conversando, está el Fono Salud Responde, el 600-360-7777, y además hace muy poco el Ministerio de Salud lanzó la línea para la prevención del suicidio *4141 para personas que estén enfrentando una emergencia o alguna crisis.